Bueno, pues en lo que se acaba de conectar todo el mundo, nos vamos presentando. Bueno, yo soy Juan Pablo Ruiz y tenemos a nuestra invitada Alesa. Ale, si te quieres presentar. Hola Juan, bueno, muchas gracias a todas por estar por ahí. Bueno, gracias por invitarme. Eh, yo no sé si presentarme o vamos hablando y ahí me van conociendo un poco. Muy bien. Bueno, entonces rápidamente como presentación del espacio. Bueno, esta transmisión, este espacio, se llama La Voz de las Plantas y es un espacio de conversación entre diferentes personas que caminamos pues el camino de la herbolaria. Y bueno, esta edición en particular es particular porque es la primera vez que hacemos una transmisión así. Ahorita ya van un par de episodios grabados y es el primero que hacemos como con una audiencia. Entonces, como este proyecto está joven todavía, está tomando múltiples formas. Entonces, pues Ale, eres la primera así como invitada en vivo. Y parte de la intención de hacerlo así en vivo es para que pues, las personas que se vayan juntando al final de la transmisión podamos tener un poquito más de interacción, que se me hace que es como lo bonito de estos espacios, que podamos tener un espacio de preguntas y respuestas. Y yo personalmente les pediría, si pueden prender su cámara, nos encantaría verlos. Siempre es más bonito ver sus bellos rostros en vez de cuadritos negros. Entonces, si tienen chances, se los agradeceríamos mucho. Bueno, pues Ale, muchas gracias por darte el tiempo de venir a platicar un poquito. Y de nuevo, esto pues, es un espacio nada más de plática, de conversación. Entonces, cuéntanos un poquito acerca de qué haces, de cómo caminas por este camino. Bueno, gracias Juan por la invitación y bueno, les cuento un poquito. Yo empecé este camino ya hace varios años en una búsqueda personal sobre todo y me dedico especialmente al trabajo tanto con plantas medicinales como con medicinas pues ancestrales, específicamente más dirigidas hacia la salud femenina, ¿sí? Hacia la salud cíclica femenina. Eh, Especialmente porque, bueno, ese ha sido como mi recorrido, entonces lo que comparto sobre todo va desde mi experiencia personal, desde todo lo que he estudiado, no solamente como a nivel, digamos, teórico, sino a nivel de mi experiencia, de lo que fui vivenciando a lo largo de, pues, de estos años. Y digo, yo te estaba platicando, me dices que tú eres de Colombia, pero que estás en Argentina. Y digo, en esas dos tierras, de una cosa que para mí es muy interesante en estas pláticas es que, pues en las últimas 4 pláticas que he tenido, pues 3 de ellas han sido con personas que están en Argentina. Digo, contigo sería la cuarta. Entonces veo que está como muy vivo como este aspecto, pues en la tierra argentina, como que hay mucho, pues sí, como mucho sabor en torno a las plantas y mucha curiosidad y una buena búsqueda de la gente que está ahí. Imagino cómo es en Colombia también. Bueno, pues Colombia para mí pues fue maravilloso, es maravilloso haber nacido en Colombia, que es un país como con mucha riqueza natural, ¿no? Yo nací en Bogotá, pero tuve la suerte de viajar muchísimo gracias a mi padre. Y, y entonces conocí mucho sobre todos los cambios, digamos, de todo lo que podemos encontrar a nivel natural en cada uno de los cambios climáticos que encontramos en Colombia. Así que pues es un país con mucha riqueza de plantas, no solamente medicinales, sino de plantas en general. Y lo hermoso en Colombia, por ejemplo, yo creo que aquí deben haber, se verán algunas personas de Colombia y ya conocerán ese espacio, pero acá en Argentina no hay espacios, por ejemplo, que se llaman plazas de mercado. Yo creo que en México de pronto también hay. Entonces, las plazas de mercado encontramos alimentos, ¿no? Frutas, verduras, pero también se encuentran ciertos espacios que son de plantas medicinales. Entonces está como la yerbatera que te vende las plantas medicinales frescas o secas según lo que tú vayas buscando. Entonces desde muy chica yo ya tuve como ese contacto tanto con la naturaleza en los viajes, como mi abuela también me llevaba a las plazas de mercado y pues ese contacto como con ver a estas personas que sabían un montón eh, y pues poder comprar una planta según lo que tú quisieras también trabajar o según lo que esa persona viera en ti, te recomendaba una planta. Pero no te recomendaba una planta como, bueno, esta planta tiene este nombre científico y te sirve para esto,
sino que iba como mucho más allá de eso, como esa recomendación, porque eran personas como que estuvieron en contacto, sus abuelas, sus tatarabuelas, o sea, es como algo de linaje. Ujú. Y, y bueno, eso como que me marcó muchísimo y yo creo que como he tenido grandes maestros a lo largo de mi vida, no solamente maestros teóricos, sino maestros como de experiencias. Y esas experiencias pues quedaron como muy grabadas en mí, el contacto ahí con estas personas que saben un montón. Ujú. Y en Argentina también sí, o sea, aunque no están estos espacios, pues hay herboristerías donde se consiguen las plantas secas. Depende también del territorio en el que te encuentres, pues puedes encontrar las plantas frescas más fácilmente o no tanto, pero sí lo que tenemos acá es que hay una gran apertura a el autoconocimiento. Entonces yo creo que esa gran apertura a conocerse, a explorar más allá digamos, de, de este cuerpo físico, por ejemplo, están muy abiertos al tarot, a la astrología, a la psicología. Entonces creo que esa apertura también permite que el trabajo con las plantas no sea solamente a nivel como químico, Ujú. ¿no? O a nivel de estudio farmacéutico, sino que los estudios con las plantas sean precisamente a través del autoconocimiento. Sí, eso es el tema de eso, como de las diferentes tradiciones y como de dónde se encuentran las plantas en cada sociedad. A mí se me hace muy, muy interesante. Aquí en México, de igual que en Colombia, sí, sobre todo en el sur, aunque digo, realmente en toda la República, hay una tradición muy viva todavía del uso de las plantas. Sobre todo porque, pues bueno, muchos de conocimientos se han mantenido vivo gracias a muchas de las culturas indígenas originarias de todo el país que, de nuevo, sobre todo en el sur, se mantienen como muy vigentes y muy vivas. De hecho, en toda la parte del sur de México, pues una buena parte de la población es predominantemente indígena. Entonces se mantiene muy viva toda esa tradición y pues toda la cosmovisión que viene también junto con esto, donde no es solamente, pues sí, el conocimiento de las plantas, sino toda la visión del mundo que viene con eso. Entonces, aquí en México, aspectos que, digamos que en otros sistemas de medicina más científicos no necesariamente consideran estos aspectos, pero en México toda la cuestión del susto, la cuestión de la limpia, la cuestión de, pues todo ese aspecto que puede ser un poco más místico, mágico o chamánico, sigue muy vivo y es parte como intrínseca de la tradición de la herbolaria mexicana y de la medicina tradicional de nuestro país. Y la otra cosa que me parece, pues eso, como el signo de que eso sigue vivo, son los mercados. Y yo creo que en cualquier lugar donde todavía hay plantas en los mercados, ese es un signo de que hay una cultura viva de la herbolaria. Y una de las cosas que me dio con mucha tristeza cuando llegamos aquí a Valle de Bravo, que es donde vivimos ahora, un lugar que está como a 2 horas de la ciudad, es que aquí no hay un buen puestito de plantas. O sea, está el mercado, pero hay uno que eh, nunca tiene buenas plantas y vivíamos en otro pueblito antes, en Malinalco, y ahí siempre, siempre, siempre había una cantidad de plantas así interesante. Entonces, muy, muy bueno. Pero sí, creo que ese aspecto del conocimiento vivo, más allá del conocimiento teórico, que es, bueno, lo que está como más predominante en nuestra cultura occidental en este momento, el conocimiento vivo, que no tiene como esta parte como rígida, lineal, relacional, sino que es completamente empírico, tiene un nivel de valor que es muy distinto al que, pues sí, se le atribuye mucho a la medicina moderna, que es, pues muchas veces, mucho de libros, mucho de nombres científicos, mucho de mapas y conceptos, pero a veces al llegar a la parte eh, práctica de experiencia, se descarta un poco como la importancia de la experiencia práctica, en cierto sentido. Sí, totalmente. Yo, por ejemplo, algo que en un momento que creo que fue un poco lo que me hizo como un clic de cómo la diferencia de trabajar con plantas medicinales, en principio para mí, fue que estuve haciendo un voluntariado en la Sierra Nevada de Santa Marta con un grupo indígena y allí el taita, que sería como si fuera el padre de la comunidad, el que te enseña y el que también es como tipo el sanador, podríamos decir, de la comunidad. Él se comunicaba con las plantas y en ese momento cuando yo llegué, yo todavía estaba bastante chica, no sé, tenía 21 años. Y, y él, por ejemplo, lo que me fue enseñando con el tiempo es que
algo que para nosotros tal vez es como muy, lo podríamos decir como normal, entender que las plantas son seres vivos. Mm, Pero entonces, cuando entendemos que las plantas son seres vivos, decimos, bueno, sí, están vivas, las regamos, toman la energía del sol, pero si nosotros pensamos que son seres vivos, precisamente nos podemos comunicar con ellas y hay un vínculo, o sea, se crea un vínculo con las plantas, no solamente con las plantas medicinales, o sea, con las plantas en general. mm, Entonces, allí fui aprendiendo precisamente que más allá de aprender como la química de una planta, para qué funciona, para qué dolencia funciona, sino que precisamente como la planta es un ser vivo, tiene una energía sutil y al entrar en contacto con nuestra energía propia, se crea como una alquimia y eso es lo que genera la sanación o genera un proceso de sanación. Y es ujú, un proceso. Es decir, que no es como me tomé la planta hoy, listo, mágicamente sané, sino que hay un proceso. Y mm, eso es como bastante diferente a la mentalidad que tenemos occidental de, bueno, me tomo una pastilla para esta dolencia y listo. Entonces, como ver esa visión de él que me fue enseñando con el tiempo de entender que creo una comunicación con la planta. mm, O sea, la planta me va enseñando, yo voy también tomando energía de esa planta, pero yo también entrego energía, como es como lo que estamos haciendo acá, ¿no? Como una comunicación. Hay personas que están escuchando, están recibiendo, pero también nosotros estamos como comunicándonos entre nosotros. Y eso es lo que sucede con la medicina, con las plantas, ¿no? O bueno, desde el lugar que a mí me gusta también compartirlo, para que entendamos que al crear precisamente como esa comunicación, ese proceso es el que nos va llevando también al equilibrio. mm. Sí, para mí esto que es de la comunicación con las plantas, siento que para mí fue lo que hizo una diferencia realmente profunda en con mi propio camino, digo, no solamente con las plantas, sino personal, ¿no? Yo contaba en una llamada anterior como, digo, mucha de mi entrada, así como ya en serio en el mundo de las plantas, fue eso a través de la ayahuasca y como, digo, de todas las cosas que me quedaron así de todo eso, siento que mi primera experiencia, lo que a mí me dejó como muy grabado, además de una conexión como con otra etapa de mi vida en la que la magia estaba muy viva, fue ese entendimiento de que las plantas hablan y que las plantas comunican. Y eso en mí despertó como toda esta curiosidad de tratar de entender cómo comunicar con las plantas. Y durante pues, varios años fue como mi búsqueda así de, bueno, ¿cómo hablas con las plantas? ¿Cómo hablas con las plantas? ¿Cómo hablas con las plantas? Y lo más curioso para mí fue que el momento en el que realmente pude empezar a conectar con el mundo vegetal de esa forma fue cuando dejé de lado mi como preconcepción de cómo tenía que ser, porque por mucho tiempo pensé que iba a ser así como de, oye, yo sirvo para esto. Y cuando dejé de lado eso y fue así como, no, para cada quien es diferente y empecé a entender que para mí era una cuestión como mucho más sensorial, mucho más como de sentir en el cuerpo, de recibir imágenes, de una sinestesia, de, pues sí, como de pronto escuchar ciertas cosas, pero sobre todo como sentir, ver y tener otro tipo de comunicaciones. Ahí fue cuando se empezó a abrir como todo este aspecto. Y cuando dejé de lado esta expectativa de que tenía que ser algo como místico, donde se iba a abrir así el cielo y la voz de la planta me iba a hablar, y era así como de, no, es tan común, es algo que ya haces todo el tiempo, simplemente no le estás poniendo atención. En ese momento hubo así como un clic como muy interesante. Y en la Sierra Nevada estuviste con los albacos, con los cogis. Con los códices. ¿Cómo fue el tiempo ahí? Porque eso, digo, yo estuve en la Sierra Nevada hace como 10 años y se me hizo un lugar espectacular. Y eso, o sea, y bueno, toda la cultura de los cogis, de lo poco que pude ver y de lo poco que pude como investigar después, digo, también es una cosmovisión como súper compleja y muy interesante. Y me interesaría mucho saber como, bueno, ¿qué más aprendiste de poder estar con esta gente, pues los hermanos mayores, ¿no? Que tienen como este contacto con la tierra y esta escucha tan clara de las plantas. Sí, bueno, ahí, por ejemplo, una de las mayores enseñanzas no es como que la forma de que ellos te enseñan no es como nosotros estamos acostumbrados a que nos enseñen como esto funciona para esto y esto para esto, y toma nota, sino que va más desde la vivencia y desde algo que nosotros llamamos meditar. Ellos no le colocan no le ponen el nombre meditar.
siéntate y observa. Y para mí eso fue como, bueno, no estoy aprendiendo nada, ¿no? Porque estoy acá sentada mirando y yo llegué de Bogotá, que es una ciudad, o sea, todo muy, digamos que mucho movimiento mental y físico, y llegar a quedarme quieta mirando la naturaleza, mirando el mar, mirando, o sea, no entendía cómo yo estaba aprendiendo. Mm. Después, con el tiempo, fui entendiendo que para poder escuchar lo que tiene la naturaleza, para darnos, necesitamos aquietar toda esa como creencias y basura mental que vamos teniendo para poder realmente conectarnos con quienes somos y desde ahí como activar a ese sanador interno que tenemos todas. Mm. O sea, porque todas tenemos como ese potencial sanador. O sea, no es solamente como el chamán como tal que nació como con un super don, sino que todas las personas lo tenemos. Ujú. Y allí, a cada persona, por ejemplo, no es como que vas y a todas las personas te enseñan o no, sino como que hay ciertos procesos para ir pasando para que te vayan enseñando y según lo que vean en ti, el taita, por ejemplo, con el que yo estuve directamente en contacto, según lo que te vea en ti es lo que te va a enseñar. O sea, por qué camino más o menos como que te va a ir guiando. Entonces es un poco lo que tú dices de que para no todas las personas es igual. O sea, el Ujú. camino no es igual para todos. Y, y por ejemplo, uno de mis caminos ha sido siempre como volver a conectar con mi niña interna, o sea, como darle lugar a mi niña interna. Mm. Entonces esa es mi gran maestra. O sea, no es un gurú, no es alguien ahí como externo, sino darle lugar a mi niña para precisamente como volver a esa inocencia, volver a abrirme al sentir y ella es como la que me permite escuchar. O sea, porque cuando yo me pongo solamente en el lado de la mente, en el lado del deber ser, es que me desconecto completamente de quién soy realmente y no logro, pues, como escuchar lo que está a mi alrededor, que sería como la naturaleza. Entonces eso fue como un poco ese proceso de aprendizaje. Ahí los procesos de aprendizaje son tanto comunitarios como individuales. Entonces, comunitarios, tú ofreces tu servicio y individuales, sobre todo el más intenso, de estar en silencio y dedícate a ver qué te pasa. Mm. Y en ese estar en silencio también mi maestro como que fueron ciertos síntomas que yo ya traía. Entonces ese ha sido como digamos, otro camino que he estado recorriendo durante mucho tiempo y que es con el que también me dedico a trabajar con las mujeres, que es como dejar de ver el síntoma como un enemigo, sino Sí, aprender a escuchar nuestro cuerpo y aprender qué tiene para decirnos. sí. Bueno, ahorita de todo lo que dijiste, bueno, hay como tantas cosas tan interesantes. Lo primero que es esto, ¿no? Esto que dices de esta enseñanza no a través de, digo, a lo que estamos acostumbrados como el salón de clases, sino de la observación. Digo, yo mientras más me iba metiendo en ese trabajo, digo, sobre todo creo que en los últimos tiempos que como que retomé muchas como prácticas y eso, de pronto fue como muy claro este entendimiento de que, sobre todo para las personas modernas, mucho del proceso de aprendizaje profundo no es tanto una cuestión como de añadir o de agregar más o de poner más, es una cuestión de ir quitando todo lo que está de más. Y en este momento tenemos como tantas cosas que están de más, que el simple proceso, como tú dices, de sentarnos a escuchar, de sentarnos a ver, ahí está pues el verdadero conocimiento. Digo, y así es como aprendieron pues todas las personas de la antigüedad, ¿no? O sea, nuestros ancestros, los que crearon como todos los acervos de conocimiento de las plantas, de las medicinas. De nuevo, no tenían Wikipedia, no tenían biblioteca, o sea, tenían, o sea, pues la gran biblioteca de la naturaleza. Y en ese proceso como de estar en silencio, ahí es donde venía como este entendimiento. Y la otra cosa que me queda muy claro es esto que tú dices, que esto no es una cosa para la gente especial, no es para los chamanes solamente, ¿no? O sea, creo que habrá gente que tiene como una mayor sensibilidad, una mayor afinidad, pero es algo que todos los seres humanos tenemos de forma innata. Y es una cuestión simplemente de volver a afinarnos con esto. O sea, a fin de cuentas, antiguamente, pues esa es la forma en la que pues sobrevivíamos. Y aunque ahorita tengamos, digo, diferentes tecnologías y lo que sea, nuestra estructura biológica sigue siendo muy similar a como era hace 100,000, 150,000 años, cuando los seres humanos pues, surgieron en esta tierra. Entonces,
pues en ese aspecto, nuestras capacidades de conexión, pues siguen siendo las mismas, solamente que las tenemos un poquito atrofiadas. Y de nuevo, o sea, es un aspecto que menciona acerca de la enfermedad como, pues más bien como mensajero, ¿no? Eso es algo que también hemos mencionado mucho aquí en las pláticas, que mucha de la visión que tenemos acerca de las cosas, pues define mucho de cómo nos movemos y cómo nos relacionamos con ellas. Y digamos que visión consensuada en este tiempo es como elimina el síntoma, ¿no? Así como mata al mensajero. O sea, ese síntoma que tienes, bórralo y ya, todo está bien. Y nuestra definición de salud, pues necesita un cambio, porque, de nuevo, salud no es la ausencia de enfermedad. Salud es muchas otras cosas, más una cuestión de caminar en balance en esta tierra. Y eso no tiene que ver muchas veces ni siquiera con el cuerpo, tiene que ver con cómo es que estamos, cómo son nuestras relaciones, cómo estamos con nuestros hijos, con nuestros hermanos, con nuestra comunidad, cómo es nuestra relación con la tierra, con nuestros alimentos. Y de esa relación y de todas esas relaciones, esa red de relaciones, es que surge lo que sostiene nuestra vida. Y es lo que define si estamos sanos o no estamos sanos. Entonces creo que una cosa muy importante en este tiempo es como el cambiar el enfoque de qué es la salud y dejar de pensar en la salud como simplemente, pues no estoy enfermo, entonces estoy sano. Es como, bueno, cómo están todas tus relaciones, ¿no? Contigo mismo, para adentro y para afuera. Sí, sí, muchas veces, por ejemplo, yo siento que a veces nos basamos en estoy bien de salud porque todos mis estudios clínicos de laboratorio están en perfecto estado. Entonces, cada una de esas señales de números que me indican ahí que estoy bien es porque estoy bien. Pero al mismo tiempo, o sea, si vas a una consulta y te dicen, no, está todo perfecto, pero si al mismo tiempo tienes un montón de síntomas, no sé, ahora que es muy común, por ejemplo, la inflamación, el insomnio, entonces dolores musculares, falta de energía. Entonces, por más de que en ese papel le diga que está todo bien, pero si tu cuerpo se está comunicando contigo, te está diciendo, no, no está todo bien, es como, porque solamente nos estamos basando en un papel que me dice que está todo bien. Entonces, Ujú. como ir, una de las mayores enseñanzas también con las plantas es como poder aprender a escucharnos internamente e ir entendiendo qué es eso que nos está comunicando nuestro cuerpo. Sí, eso digo, sin duda. Y creo que también hay una cuestión muy importante dentro de todo esto, que es el entender que los síntomas no están solamente en el cuerpo, sino que los síntomas están, de nuevo, o sea, en cómo nos sentimos, en cómo pensamos, en cómo nos relacionamos. Y una cosa interesante, digo, no sé cómo habrá sido tu experiencia con los Kogis, pero siento que muchas culturas tienen como una memoria más clara de esto, que de nuevo, el balance y la salud no está solamente en el cuerpo, sino que está en, pues, cómo es que nos movemos en este mundo y cómo están nuestras relaciones. Y ahí es donde realmente se ve si una persona está sana o no. Y por eso es muy interesante, de pronto, cuando estas culturas ven como ciertos síntomas, hay como cierta sintomatología que nosotros como que se nos hace rarísima en el mundo occidental. Es como esto, como el susto, como que el susto, te espantas y se te va el alma, es como esto no tiene como lógica, ¿no? Sin embargo, pues sí, hay una lógica diferente dentro de un esquema distinto de entender el mundo, donde eso tiene todo el sentido. Y muchas veces hay una gran sabiduría dentro de esos entendimientos que nos hacen ver que la salud es mucho más que solamente, pues sí, un papel que te dice, sí, tus niveles de hemoglobinas también. Sí, pues ahí, por ejemplo, lo que yo fui aprendiendo es que eh, sobre todo los síntomas o las enfermedades aparecen cuando hay una fragmentación de quiénes somos realmente. Entonces es como cuando nuestro espíritu, nuestras emociones están yendo como hacia un lugar y nosotros estamos por otro lado, o sea, como cuando nos fragmentamos, es decir, como nuestro sentir está hacia un lugar y yo estoy haciendo algo distinto, o sea, como cuando no vivimos en coherencia, cuando mi alma y mi ser como que tienen un camino y yo estoy desde mi cuerpo eligiendo hacia otro lugar. Entonces, como un poco, sí, la palabra es como fragmentarse, como Ujú. estar dividido. Entonces, como lo que trabajábamos, por ejemplo, mucho allí era como poder conectar con tu corazón, porque cuando tú conectas con tu corazón y con tu sentir, vas encontrando realmente como el camino del alma. Mm. Entonces, ese camino del alma puede ser como
como puede ser placentero, pero también puede ser doloroso, pero también puede ser expansivo, pero también te puedes contraer, o sea, no es necesariamente como que ese camino del alma, es como algo como lineal o solo luz, sino que precisamente cuando aparecen ciertos síntomas también es que nuestra alma está necesitando transitar ciertas cuestiones, ¿no? Pero sobre todo se van quedando como acorazadas en nuestro cuerpo cuando no escuchamos eso, cuando no escuchamos ese llamado. Entonces es, por ejemplo, a mí me pasó y por eso llegué también allí, eh, que desde muy chica tenía este camino dado, o sea, mi juego de chica, mi juego favorito de chica era jugar a la profesora. Entonces yo colocaba un pizarrón, colocaba mis peluches y les daba clase, o le daba clase a mi abuelo. Entonces, y con el tiempo lo fui olvidando y lo fui dejando de lado y dejé de lado también esa conexión con la naturaleza y con lo que me gustaba. Y estudié y me dediqué a algo que no me gustaba para nada, algo que estaba más enfocado en como la Matrix, por así decirlo, en ganar dinero, en tener una casa, en cumplir con un deber ser. Y ahí me empezaron a aparecer síntomas de desequilibrios hormonales, también desequilibrios en mi sistema digestivo. Y cuando yo fui después con todo este trabajo que fui haciendo, que me llevó tiempo, no fue solamente que llegué aquí a esta comunidad indígena y ya, sino que fue como todo un proceso del entendimiento de que estaba fragmentado, o sea, yo estaba haciendo algo que no estaba desde mi sentir. O sea, mi sentir estaba por un lado, yo estaba haciendo otra cosa. Todo mi cuerpo, todas las señales que yo estaba sintiendo era como, por acá no es, pero yo seguía. Era como, por ahí no, pero yo era, no, sí, voy por acá. Entonces, hasta que no, como que no di un vuelco total a mi historia y no empecé a escucharme y a ir por el camino que realmente era el que yo quería, empecé a encontrar ese equilibrio. Y ese equilibrio, que me ayudaron muchísimo las plantas, em, también fui entendiendo que no es del lugar en el que estés. Porque, por ejemplo, cuando me fui de ahí, de vivir ahí con esta comunidad, yo entonces dije, bueno, pero ahora que vuelvo a la ciudad, ¿qué voy a hacer? Entonces entendí que ese equilibrio, nosotros obviamente que el entorno es súper importante y las plantas nos pueden ayudar, pero empieza como desde adentro. Entonces de ahí como que mi gran maestra también ha sido la meditación. Porque si yo no estoy en equilibrio interno, yo no puedo escuchar y no puedo entender si una planta le va a servir a alguien o no, o si esa planta me va a servir a mí o no, porque simplemente voy a estar desde mi mente. Entonces, muchas personas abordan, no sé, abordan el estudio de las plantas solamente desde la mente, entonces cuando no se acuerdan para qué sirve una planta, o se frustran o tienen que buscar, bueno, y todo eso está en Google, o sea, tú buscas una planta para dolor de cabeza y te aparece, pero la real, digamos, conexión con la arbolaria y con esa medicina que todos somos, va precisamente desde empezar a encontrar el equilibrio interior. Bueno, es desde el lugar que yo lo veo, ¿no? Como de quitar el ruido mental para poder ir escuchando qué es lo que me va a hacer bien, tanto una planta, un alimento, un vínculo, un trabajo. O sea, no ir tomando trabajos porque es el que más me pagan, sino realmente esto es lo que me hace bien. O sea, esta ciudad en la que estoy realmente está en concordancia con lo que yo soy, este vínculo está en concordancia con quién soy y así, o sea, como, y eso se da en un departamento o en un bosque, pero depende de ti, ¿no? Como de ese interior, porque también podemos estar como en el medio del bosque, pero estar totalmente desconectados con nuestra mente en cualquier otro lugar Ujú. o con ganas de mirar el celular. Sí, y este tema de la conexión y de la relación, creo que es un tema que regresa y regresa y regresa una y otra vez dentro del trabajo con las plantas, ¿no? A mí se me hace muy interesante cómo, o sea, muchas de las personas con las que he hablado y muchas de las personas que llevan como un tiempo cambiando este camino, tienen ese entendimiento de que, de nuevo, parte de la medicina de las plantas viene de la conexión y viene de la relación, no es solamente ok, uso una planta porque Google dice que funciona para esto o aquello, sino que realmente hay una cuestión de relación. Y para mí, eso fue una enseñanza como muy, muy, muy profunda cuando empecé a trabajar con mi maestro.
que él me decía eso, me decía, la verdadera medicina de las plantas está en tu relación con ellas. Y de nuevo, regresando a muchas de esas culturas, ¿no? O sea, hay varias historias de personas en la Amazonía, donde es como, a ver, no te sirve de nada apuntar, o sea, que yo te diga como para qué sirve una planta si tú no tienes relación con ella. Si tú no le has pedido su medicina y si ya no has estado de acuerdo en dártela, da lo mismo que apuntes todas sus propiedades y todo lo que hace, porque esa medicina no se te va a abrir a ti, a menos de que tomes el tiempo de crear esa relación con la planta. Y creo que hay como o sea, hay mucha sabiduría dentro de ese entendimiento de que realmente la relación es lo que cura. Y eso aplica también a lo que dices, ¿no? De este aspecto como fragmentado que muchos tenemos. Creo que una de las cosas que para muchas personas como muy hay una gran necesidad en este tiempo, esta cuestión de cuál es el propósito de mi vida, por qué estoy aquí, como cuál es mi camino. Y por eso hay como, digo, siempre que hay una cuestión como de astrología, que digo, me encanta la astrología, o de esta adivinación, o hay mucha hambre y mucho sed de esto, porque las personas muchas veces esperan que se les diga, ah, bueno, tu camino es este, y te tienes que dedicar a esto. Y lo más curioso es que muchas veces gira en torno a un trabajo. Es como te vas a dedicar a esto. Y va mucho más allá de eso, ¿no? Va mucho más allá de cómo a qué te dedicas en términos de trabajo, sino qué es lo que tú viniste a traer a esta tierra. Y muchas veces no importa qué trabajo estés haciendo, sino de qué forma estás tú, pues compartiendo con otras personas. Y dentro de ese aspecto que decías de estar como fragmentados, de esa cuestión de estar pues como separados de nosotros mismos, una cosa que a mí se me hace muy interesante, digo ahora que empecé a estudiar como trabajo con el trauma y experiencia somática, es como ese entendimiento que tienen muchas culturas ancestrales de el perder el alma, de tener que hacer una recuperación del alma, hace mucho sentido con mucho del entendimiento más moderno de lo que pasa con el sistema nervioso cuando hay trauma. O sea, un trauma básicamente es una parte de nuestra energía vital que está manteniendo vivo un aspecto del pasado, es un momento en el pasado. Y en ese sentido, pues parte del trabajo con el trauma es un proceso de recuperar esa alma, ese fragmento de alma, para traerlo al tiempo presente, para volver a integrarlo al tiempo presente. Y en ese sentido, pues no es muy diferente a lo que hacen pues muchos chamanes o muchos curanderos, donde van a tomar este fragmento de alma y lo vuelven a traer. Van al mundo del ensueño y ahí encuentran esos fragmentos y reintegran a la persona y eso puede tener un cambio significativo pues dentro de la persona. Sí, yo creo que, bueno, buenísimo que esté trabajando con el trauma porque también es algo que se trabaja mucho con las plantas maestras, ¿no? O con los enteógenos. Sí, bueno, también ha sido un poco mi camino y recorrido con los enteógenos, ha sido a través de la sanación de heridas y de ver ciertos patrones ahí que estaban pues que necesitaban ser sanados. Y ahora que está como digamos que se está dando la apertura a entrar en contacto con las plantas maestras y pues con enteógenos, los hongos, ayahuasca, como, como nos muestran a través como a través de esas plantas podemos ver eh, eso, ciertas partes de nosotros que necesitan como ser vistas, Ujú. porque por lo general a veces pensamos que los procesos de sanación son ser como luz, como dar luz y sentirnos bien y no sé, paz y amor, pero en realidad creo yo que el equilibrio también va hacia poder enfrentarnos a esa sombra, poder enfrentarnos hacia ese dolor, poder precisamente como ir y mirar qué se quedó ahí como bloqueado en algún momento de nuestra vida. Sí, para mí, ¿sabes? Para mí es curioso como todo el camino con la cuestión de los enteógenos, porque digo, mucho de mi camino empezó con eso, ¿no? O sea, como con la ayahuasca y digo, durante 2 años estuve así súper metido con diferentes ayahuasqueros aquí en México, trabajando de forma como muy constante con todo ese tema. Y una cosa que fue muy interesante fue sí la apertura como de la visión, o sea, donde de pronto había como entendimientos muy profundos, tanto a nivel de cómo funciona el colectivo, cómo funciona la estructura de, pues bueno, esta realidad, hasta cuestiones como muy personales de, bueno, este es un tema tuyo, mira. Lo que, y me gustaría preguntarte, porque para mí un poquito mi cuestión con los enteógenos es que siento que son grandes herramientas para traer luz, para traer como una visión de, mira, esto es lo que está pasando, pero eso requiere después un trabajo para resolver eso que viste.
Entonces, ¿cómo es tu experiencia con eso? Porque dentro, al menos de mi experiencia personal, que tampoco es como exhaustiva, pero hay algo, de nuevo, son grandes herramientas para ver como lo que no estamos viendo. Pero una vez que ves, hay que trabajarlo. Y una cosa que me parece delicada con muchas personas, que ahorita como ha habido este boom de las plantas enteógenas, es pensar que la misma experiencia con el enteógeno es la terapia o es como lo que va a ser resolutivo. O sea, son grandes herramientas, pero requieren de un trabajo para poder realmente procesar lo que se vio en ese espacio. ¿Tú cómo ves todo esto? Sí, totalmente lo que dices. Yo normalmente en los cursos que doy de microdosis pongo este ejemplo que es, o sea, trabajo con las microdosis de hongos, ¿no? Que son enteógenos de psilocibina. Pero creo que también microdosis de ayahuasca, lo mismo, es como cuando nosotros vamos, no sé, llegamos a nuestra casa con un montón de cosas en las manos, ¿no? Entonces hicimos mercado y tenemos un montón de cosas en las manos y no podemos abrir la puerta. Entonces, como que estamos ahí, necesitamos a alguien que nos ayude o dejar las cosas en el suelo y abrir. Entonces, los hongos en ese caso serían como los que nos ayudan a abrir la puerta y nos dicen, bueno, dale, entra. Nosotros entramos y con todas estas cosas tenemos que ver qué hacemos con esto que traemos. Entonces es como esa llavecita te abrió la puerta, te deja ver qué hay ahí adentro, pero tú tienes que hacerte cargo, empezar a ver cómo integrar todo eso que te encontraste detrás de esa puerta y todo lo que traes acá agarrado en tus manos, ¿no? Entonces no es que solamente como que de por sí el hongo te quitó todo esto que tenías en las manos, Ujú. te te dio la luz y listo, no, sino que precisamente es como una llave. Y son llaves súper potentes y según depende, es muy importante cómo trabajarlos con acompañamientos o con una buena guía o con una buena integración o uno mismo con sus herramientas, las herramientas que tenga, pero saber que es como también procesos, o sea, no es lo mismo que siempre digo, no es solo tomarlo y ya, sino como que hay un proceso después de integración. Y para algunas personas puede ser semanas, meses, años. Sí. ¿Y cómo ha sido tu proceso? Porque, digo, yo he trabajado un poquito con microdosis, tanto tomando como, digo, acompañando un par de personas a veces. ¿Cuál ha sido lo que has encontrado, digo, en tu trabajo con las microdosis y acompañando a otras personas? Porque, de nuevo, yo la experiencia que tengo es como limitada. Me interesa mucho saber cómo ha sido tu experiencia con, digo, sobre todo acompañando, ¿no? Procesos de otras personas. Bueno, yo empecé este recorrido también lo mismo, como trabajo personal y después de ahí decido compartirlo. Eh, lo estudié individualmente, después hice la formación de coaching también para acompañar en microdosis y el proceso ha sido como muy diferente en cada persona y eso es lo que me encanta. O sea, me sorprende como para algunas personas cuando toman microdosis, algunas personas que tienen un poco más de sensibilidad o apertura o están como un poco menos condicionados por el control, empiezan a ver ciertos efectos en una semana, en 2 semanas. Hay otras personas que puede que durante todo el proceso de la toma de microdosis, que pueden ser 6 semanas, 10 semanas, no vayan viendo nada durante esas semanas, pero que en la semana 12 digan, wow, mira todo lo que me pasó. Ujú. Y hay otras personas que se les despierta un montón de sensibilidad, un montón, o sea, como que son procesos como súper fuertes y es importante como también irlos integrando, bajar la dosis o irlos acompañando con meditación. Y algo que se trabaja mucho con la microdosis como tal es el entendimiento de que el hongo como tal es como la medicina que te acompaña, como esa llavecita, pero hay algo importante a trabajar que es la intención. Entonces no es solo tomar la microdosis por tomarla, sino aclarar la intención que tenemos al momento de la toma y durante todo el proceso. Entonces, es muy diferente cuando una persona la toma sin una intención clara a cuando se toma con una intención clara y integrando todo lo que va apareciendo. ¿Por qué? Porque puede ser que yo, por ejemplo, empiece a tener un montón de sueños, me llegue un montón de información con las personas con las que me comunico, con mi trabajo, empiezo a tener información, pero si yo no sé qué hacer con eso, es como simplemente estar viendo una serie de Netflix y bueno, la vi ahí y ya, ¿y qué hago con eso? Entonces, la microdosis es como que te va presentando
mucha información sobre ti, sobre qué puedes trabajar en ti. Por ejemplo, ayuda mucho a la ansiedad, ayuda muchísimo a estar en el presente. Hay muchos tipos de microdosis, ¿no? En este caso hablo de microdosis de psilocibina. A estar en el presente. Entonces, estar en el presente nos permite como dejar de que nuestra mente se vaya al pasado generando depresión y dejar que nuestra mente se vaya al futuro generando ansiedad. Entonces, cuando estamos en el presente, logramos hacer las cosas más conectados con nuestro verdadero ser, que es un poco lo que vengo ya diciendo anteriormente. Sí, y uno de los motivos por los cuales yo siento que los hongos funcionan pues, también en este tiempo, porque realmente digo, bueno, todos los enteógenos, ¿no? Yo creo que después de los 70s, ahorita estamos viviendo como otro boom de todos estas como plantas y eso, digo, con sus pros y sus contras. Pero uno de los motivos por los cuales siento que es tan interesante el trabajo de los hongos es por la naturaleza que tienen. Digo, yo dentro del entendimiento que tengo de la herbolaria, he aprendido que realmente las plantas demuestran su medicina de acuerdo a la naturaleza que tienen, de acuerdo a cómo crecen y de acuerdo a dónde crecen, y el entorno en el que están y lo que hacen en su ecosistema es muy similar a lo que hacen en el cuerpo humano. Entonces, muy interesante como muchas de las plantas, por ejemplo, que ayudan a sanar heridas, son plantas que crecen al lado de las carreteras, que si lo pensamos, las carreteras son heridas en pues, la piel de la tierra. Y ahí, o sea, muchas de esas plantas que ayudan a sanar la hierba de San Juan, el árnica, el plántago, o sea, todas esas plantas ayudan muchísimo pues, a heridas tanto de la tierra como de los seres humanos. Y en el caso de los hongos tienen este aspecto de conexión, donde, digo, el micelio, que es como toda esta red de, pues sí, como filamentos muy delgados que se encargan de conectar pues a toda pues, la red de vida del bosque, de la selva, pues esa misma función de conexión que cumple con todos estos seres, plantas, animales, otros hongos y demás, pues también lo cumple cuando se toman. Entonces, en cierto sentido, creo que parte del motivo por los cuales los hongos son tan efectivos en trabajar con cuestiones de estrés, con cuestiones de ansiedad, es porque mucho de la raíz de estos malestares, que sin duda es uno de los malestares o algunos de los malestares más grandes de nuestro tiempo, que es una locura la cantidad de gente que toma antidepresivos o ansiolíticos en este tiempo, es porque pues el hongo llega en cierto sentido al punto de la raíz de lo que está causando eso, que a fin de cuentas es un estado de desconexión, desconexión de uno, desconexión de la naturaleza, y pues básicamente lo que el hongo llega a hacer a un nivel creo que bastante subconsciente es retejer ese estado de conexión. A veces incluso si no nos damos cuenta, empieza pues a hilar, así como hace en el mundo, debajo de la tierra, debajo de lo consciente, así en un lugar oscuro donde no se ve, empieza a retejer la conexión y empieza a tejer esa vinculación nuevamente. Y es una herramienta súper, súper poderosa. Sí, sí, también tiene aparte de ser la red, también tiene un gran potencial de transformación. O sea, los hongos son los que transforman la materia, ¿no? Los encargados de permitir como algo de desecho también se convierta en vida. Entonces esa transformación también sucede muy potentemente dentro nuestro, tanto en macrodosis como en microdosis. Lo que sí está bueno es saber que no todo, así como no todas las plantas son para todo el mundo, porque ciertas plantas son más adecuadas para ciertas personas según sus procesos, según su energía. No todos los enteógenos tampoco son para todo el mundo, ¿sí? O sea, aunque ahora esté precisamente esto que dices, el auge, no porque a mi vecina le haya ido bien en una toma de yagé, de ayahuasca, quiere decir que para mí también vaya a estar igual o vaya a ser igual el proceso. Tal vez no es para mí. Entonces, a veces antes de iniciar procesos de toma de enteógenos, está bueno preguntarse, ¿para qué lo voy a hacer? ¿Por qué lo voy a hacer? O sea, ¿cuál es ese llamado interno que tengo? ¿Es porque lo he visto un montón en Instagram o es realmente porque es un llamado a conectar con este ser? Sí, sin duda. Y creo que, digo, regresando un poquito a lo que hablábamos antes, una cosa que a mí me parece como muy importante dentro de todo esto es no solamente como qué herramientas estamos usando, en términos de usamos plantas, usamos fármacos, usamos qué, pero que independientemente de lo que usemos, o sea, lo que realmente tiene que cambiar es por la estructura de pensamiento que nos dice de qué forma lo estamos usando. Porque digo, una cosa que me parece como muy importante recalcar
es que las plantas pueden ser usadas de forma tan alopática como los medicamentos. O sea, y también podemos ser como alópatas verdes, donde si te duele la cabeza, pues tómate esta planta y te quito el síntoma, sin realmente preguntar, bueno, ¿qué es lo que está pasando de fondo? Y siendo que una cosa muy, muy importante también con pues todos esos procesos con los enteógenos y eso, es que no se conviertan otra vez o sea, como en nuevos fármacos, como en fármacos verdes, que realmente puede haber como un trabajo profundo de indagación de qué es lo que está pasando. Porque, pues sí, un poquito por este ritmo que llevamos como súper acelerado, pues mucho de lo que la gente a veces quiere es como, dame algo que me quites lo que estoy sintiendo. Sí, ok, oí que las plantas son mejores, oí que las microdosis bajan la ansiedad, entonces dame algo para que pueda seguir aquí en mi trabajo en friega, para seguir produciendo y seguir como en el mismo ritmo. Y creo que parte del mensaje que es muy importante es que el cambio verdadero no viene a causa de la planta, no viene a causa de tomar algo, viene a causa de la reflexión de, bueno, ¿por qué es que se generó este síntoma? Y como decíamos, ahí el síntoma suele un mensajero, que el mensaje que nos trae es algo aquí está fuera de balance y necesita cambiar. Y si realmente quieres que esto cambie y que no vuelva a salir como por otro lado, tienes que revisar por qué sucedió y ahí es donde realmente viene la sanación y la curación, no por el consumir las cosas, sino como tú dices, por la puerta que se abre y por la decisión de cambiar y reorganizar lo que sea que encontramos del otro lado de la puerta. Totalmente. O sea, recordar que es un proceso también. O sea, dejar de la búsqueda de la inmediatez, porque creo que eso es lo que más mal nos hace. O sea, que todo sea inmediato. ¿Qué puedo tomar para este síntoma? Inmediatamente que me lo quite. Y por eso es más, para algunas personas es más fácil tomar un fármaco químico que un proceso natural, porque los procesos naturales precisamente son procesos. Entonces llevan tiempo, requieren cambios de nosotros, de nuestros hábitos, de observación, o sea, requieren todo un proceso. Entonces, obviamente que es más sencillo tomarte algo que te tape el síntoma. Pero si realmente quieres ir a la raíz, a sanar, con el que te tape el síntoma no está realmente sanando. Sí. Y sabes, otra cosa de la cual quería hablar un poquito contigo, porque sé que es uno como de tus áreas fuertes, es todo el proceso del uso de las plantas, del trabajo con las plantas, dentro de los ciclos femeninos y dentro del trabajo, pues sí, como con muchos de los aspectos del cuidado de la salud de las mujeres. Porque, digo, por algún motivo, el 85% de las personas que, digo, ven como lo que publico y eso, son mujeres. Y veo que hay una afinidad como mucho más fuerte de las mujeres por todo el tema de las plantas y todo eso. Y bueno, creo que hay como, pues sí, creo que es un tema muy, muy importante, porque al igual que con muchas otras cosas, pues siento que la salud femenina, sobre todo la salud reproductiva, ahorita también es un tema como importante. Es un tema que siento que ahorita y en los próximos años va a tomar mucha relevancia porque, pues, al menos no sé si tú lo has notado, pero hay temas como bastante fuertes en torno a la parte reproductiva y en torno a lo que está pasando con todo esto. Sí, yo creo que, a ver, yo creo que esa conexión que dices de que es como más, que hay una mayor conexión de las mujeres con las plantas, tiene que ver con que somos cíclicas. O sea, todos los seres humanos somos cíclicos, pero las mujeres lo tenemos aún más marcadas gracias a precisamente nuestra biología, ¿no? La ciclicidad menstrual. Y las plantas son cíclicas. O sea, tienen su ciclo de vida y muerte, así como todo en la naturaleza, pero entonces a nosotras se nos va a facilitar un poco más conectar precisamente con esta medicina que es la naturaleza por ser cíclicas. Entonces, las plantas para mí han sido unas grandes aliadas y compañeras en mi proceso de sanación de desequilibrio hormonal de mi ciclo, gracias a que no solamente por tomar una planta como tal, sino porque el contacto con las plantas me hizo entender que precisamente cuando yo fluyo con los ciclos de la vida, no voy en contra de mi biología. O sea, la mayoría de personas en este momento están viviendo y yo me incluyo, a veces me salgo me meto a eso, como linealmente. O sea, a veces vivimos totalmente lineales, entonces hacer, 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 hacer. Cuando nos desconectamos de que somos cíclicos, entonces estamos yendo en contra de nuestra biología. Entonces, cuando voy en contra de mi biología es que aparecen todos estos desequilibrios.
Entonces, hay ciertas plantas, por ejemplo, que tienen tienen energía, por ejemplo, más calentante, y estas plantas nos ayudan, por ejemplo, en el momento del sangrado, ¿no? Del sangrado, del momento de la fase del ciclo menstrual. Y hay otras plantas que tienen una energía más tranquilizante o más fría, por ejemplo, nos ayudan en la fase de la ovulación. Entonces, son compañeras. Cuando nosotras empezamos a estudiar cómo nuestro cuerpo eh, funciona, no solamente a nivel biológico, sino a nivel energético, de lo que nos va pasando, ciclo a ciclo, mes a mes, también podemos ir conectando con esa medicina de las plantas y entrar en alineación, no siendo lineales, sino en alineación con el ciclo de la naturaleza. Porque pues las mejores maestras son precisamente los árboles, la naturaleza, ellos no están peleados en el invierno, no dicen, ay, no, yo quiero conservar mis hojas o mis flores. No, las sueltan, listo. Es su proceso de invierno, sueltan todas las hojas. O sea, en el otoño sueltan todas las hojas y en el invierno no pelean contra eso. Somos nosotros los que con nuestra mente decimos, no, yo quiero todo el mes tener mucha energía, no quiero descansar. Yo quiero todo el mes comer lo mismo. Yo quiero todo el mes sentirme de la misma forma. Cuando nuestra biología nos pide lo contrario, o sea, nos pide descanso, o nos pide movimiento, o nos pide ciertos alimentos, o ciertas temperaturas. Entonces, de eso como que eso es un poco lo que yo trabajo de vivir cíclicamente para no ir en contra de nuestra biología. Y no ir en contra de nuestra biología, pues es vivir en equilibrio. Y para muchas de las mujeres que, digo, en cierto sentido, están interesadas en, pues eso, como tener un cuidado personal, eso ya sea a nivel hormonal, o sea, pues en otros aspectos, ¿cuál sientes tú que sería como un buen camino de inicio dentro del trabajo con las plantas y dentro del trabajo con, pues sí, como todos esos aliados, para empezar a, pues sí, como incursionar en esto? Porque me imagino que a veces puede ser bastante retador el aspecto de decir como, wow, o sea, puedo ver que, no sé, desde las pastillas anticonceptivas, como pues un montón como de diferentes fármacos, no necesariamente son la mejor opción, pero a veces como, pero ¿cuál es la opción entonces? O sea, ¿por dónde me voy si no voy a tomar esto? Entonces, tú, dentro del trabajo que haces, como, ¿cuál sientes que puede ser un buen punto de inicio, una buena, pues sí, como flecha hacia donde pueden empezar a dirigirse para empezar a investigar un poco más en torno a todo esto? En principio, el autoconocimiento del ciclo, o sea, cada día llevar un registro de cómo es tanto mi energía, cómo es digamos, mi temperatura también día a día. No es lo mismo mi temperatura cuando estoy ovulando que cuando estoy más cercana a menstruar, ni tampoco cuando ya estoy en la fase de la menopausia. Entonces, como ese proceso de autoobservación como la base para todo, porque si yo no estoy conectada, no sé qué es lo que le pasa a mi cuerpo día a día, es muy difícil que alguien externo me lo diga. Entonces, muchos problemas, por ejemplo, o temas, o desequilibrios de fertilidad tienen que ver no solamente con que no hay una buena producción de óvulos, sino una desconexión de ese proceso biológico que se da. Entonces, empezar a aprender qué es todo eso que ocurre en mi interior día a día, mes a mes. Entonces, como ir observando, ir tomando registro de, por ejemplo, hay ciertos días en los que tengo más ganas de comer ciertos alimentos. Hay ciertos días en los que duermo más. Y esas tendencias, digamos, si yo las voy registrando, después de 3 meses que yo lleve un registro, me voy a dar cuenta que hay tendencias que se repiten. O sea, por ejemplo, no sé, normalmente el día 14 de mi ciclo me está pasando esto. Estoy teniendo sueños con agua. Estoy teniendo las piernas más inflamadas. Entonces, ir llevando, en principio, como que eso sería como el paso número 1, registrarme, registrar qué me sucede. Súper. Oye, estamos llegando ya casi al punto de la hora. Entonces, rápidamente, antes de pues pasar a la parte de preguntas y respuestas, me gustaría ver el espacio nada más para que, pues bueno, todas las personas que están escuchando, que nos cuentes un poquito, bueno, qué es lo que tú ofreces, si estás dando cursos, si estás dando acompañamientos y cómo te pueden encontrar. Dale, gracias. Bueno, me encuentran como conexión.medicinal en Instagram.
y ofrezco acompañamientos individuales en los que trabajamos cualquier tipo de desequilibrio físico o emocional. Los trabajamos con herramientas tanto de herbolaria como de meditación, también trabajo con tantra. Entonces vamos trabajando cómo ir encontrando ese equilibrio personalizadamente. Y también, bueno, ofrezco varios cursos que los pueden ver también ahí en la página, tanto de microdosis como de reconexión con el ciclo y todo lo que es salud femenina y conexión con las plantas. Así que hay varias opciones ahí que pueden ir mirando en mi Instagram. Súper. Igual, esto lo vamos a subir a YouTube. Entonces, para los que están viendo esto después, en la parte de abajo van a estar todos los contactos de Ale para que se puedan meter, para que entren en contacto con ella. Y bueno, básicamente eso. Entonces, pues, Ale, muchas gracias. ¿Te parece si abrimos el espacio para preguntas y respuestas? Sí, dale. Pues, queridos y queridas, si alguien tiene alguna pregunta para Ale o para mí o para los dos, si pueden levantar su manita en la parte de abajo de su barra, donde dice reacciones, le pueden picar, ya dice levantar la mano. Entonces, si alguien tiene una pregunta, un comentario, pues está abierto el espacio para preguntar y comentar. María, ¿es una pregunta o quiere decir que te gustó la clase? Listo, ¿cierras tu micrófono? Hola, ¿sí me escuchan? Sí. Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Yo soy de Mendoza, Argentina. Em, bueno, escuchabas hablar sobre las microdosis. Yo hago fitocosmética herbolaria. Empecé en realidad haciendo ungüentos medicinales y bueno, una cosa llevó a la otra. En realidad no me interesa mucho el mundo de la cosmética, pero elaboro cosmética porque me piden. Pero ahora puntualmente estoy trabajando con óleos. Algo que quise hacer como una conexión entre lo que es espagiria y aromaterapia, y entonces estoy diseñando unos óleos que les llamo óleos vibracionales, en donde uso oleatos, tinturas madre y bueno, las cenizas, ¿no? La trinidad alquímica. Pero me empezaron a pedir cosas para tomar, porque la gente quiere tomar, ¿no? Cosas, necesita tomarlas porque parece que aplicarlo en la piel no sería algo tan intenso o profundo, cuando en realidad para mí es lo mismo, porque la conexión es con el cuerpo energético, para mí, ¿no? De la planta, con el alma. Y estoy interesada en las microdosis, pero estuve probando conmigo, con mi hermana, con amigas, y me pedían todas, me pidieron tinturas para la ansiedad, ¿no? Sobre todo, porque es como, los escuchaba hablar, y el tema de ciclos de depresión y ansiedad es como una constante en nuestro aquí y ahora, ¿no? Y preparé una, pero resulta que muchas chicas en algunos momentos del día les genera serenidad, armonía, pero en otros momentos, en algunas, por ejemplo, especialmente en la noche, es como que en vez de generarles serenidad y armonía, les activa más el síntoma. Entonces los estaba escuchando a ustedes hablar sobre el tema de no tapar síntomas, sino de que la planta puede ser un aliado no solo para calmar el síntoma, sino al contrario, para hacerlo más vivo, ¿no? Más latente. Entonces, ¿cómo se trabajaría a partir de eso en cuanto a las microdosis? No de enteógenos, sino yo trabajo con plantitas más tranqui, digamos. Trabajo mucho con la manzanilla, que la amo, jarilla, que es muy de acá de la zona, se llama, ay, ¿cómo le llaman ustedes? No me acuerdo. Bueno, ay, no sé cómo es, no se encuentra como jarilla. Acá le llamamos jarilla, es una plantita que se usa en las flores de Bach, porque estoy estudiando también terapias florales. Se usa mucho para los miedos. Es una flor, una planta que crece en la montaña, acá en la cordillera, y tiene una flor amarilla chiquita. Bueno, después voy a buscar bien el nombre científico. También, bueno, valeriana, tilo, melisa, que me encanta porque la encuentro como, cuando me conecto con ella, la encuentro como muy suave, muy tierna, muy delicada.
y me encanta, igual que la manzanilla. Entonces la pregunta sería esa, ¿cómo hacer para ayudar a estas personas una vez que el síntoma se exaltó, digamos, que la plantita lo mostró más, ¿no? Más verdadero, más latente ahí? ¿Cómo equilibrarlo? Ale, ¿quieres darle? Dale. Sí, creo que, digamos, esto es algo que se ve muchísimo en microdosis y es porque nosotros a veces pensamos que trabajar un síntoma o una emoción o, digamos, la ansiedad como tal es taparla. Entonces, lo que hacen los psicofármacos es precisamente, algunos psicofármacos lo que hacen es que generemos más serotonina, entonces eso calma, por ejemplo, la depresión. Entonces, los ansiolíticos lo que hacen es tapar la ansiedad. En el caso de las microdosis, lo que sucede es que es un proceso en el cual te va mostrando, lo bueno, si aparece más exacerbado un síntoma, es buscar qué es eso que me está desconectando de mí, que me está generando ansiedad. Entonces, que aparezca un síntoma exacerbado es como buenísimo para poder abrir un espacio de terapia. Ujú. Entonces, en vez de querer taparlo, es profundizar qué me está mostrando esta ansiedad, en qué, por ejemplo, en qué parte de mi cuerpo aparece, qué sensación es esa la que aparece en este momento, porque algunas personas sienten ansiedad, por ejemplo, en el pecho. Hay algunas personas que su ansiedad va más hacia el estómago, hay personas que van más hacia los brazos. Después preguntarnos qué me recuerda este síntoma, por ejemplo. Cada vez que me aparece la ansiedad, me acuerdo de cuando estaba, no sé, cuando tenía 18 años y me pasó tal cosa. O en este lugar en el que estaba. O me recuerda a esta persona. O me dan ganas de huir. Entonces, ¿qué me muestra ese síntoma? Más que querer taparlo. Porque nos viene a mostrar, por ejemplo, en qué momento o en qué parte de mi cuerpo está bloqueada un poco la energía o qué es eso que necesito trabajar más para ir como profundizando en eso que me está mostrando la planta, porque es esto que les decía que es como una llavecita, entonces me está abriendo la puerta para mostrarme. Como, mira lo que hay ahí. Entonces yo tengo dos opciones, vuelvo y cierro la puerta, dejo de tomar las microdosis o me tomo otra cosa para que me calme y cierro la puerta y me hago como la que nada está pasando. O ya tengo la puerta abierta y entro y profundizo más. Bueno, ¿qué hay más allá adentro? Sería Sí, como Sí, eso, como profundizar más en eso que me está mostrando el síntoma. Y no sé si Juan quieres como añadir algo. sí, yo añadiría un par de cosas importantes. Y lo primero es, hay muchas plantas que, de nuevo, pueden funcionar para una misma cosa, ¿no? De hecho, de nuevo, regresando a la idea de que si vamos a Google y ponemos así como plantas para el estrés y la ansiedad, pues nos va a echar así una lista de 20, 30, 40, 50 plantas. Y eso puede dar como una falsa impresión de que todas esas plantas, pues básicamente funcionan de la misma manera y son iguales. Sin embargo, pues cada planta es como muy específica en la forma en la que funciona. Y la otra cosa que es muy importante es que cada persona también tiene una constitución y tiene una estructura que la compone de cierta forma. Entonces, hay como diferentes cosas que tenemos que tomar en cuenta. La primera es qué planta estamos usando y la segunda es a quién se le estamos dando. Porque no todas las plantas se embonan muy bien, como decíamos hace rato. Y una cosa que es muy importante es entender cómo, de acuerdo a la constitución de la persona, una misma planta puede tener diferentes efectos. Entonces, por ejemplo, la valeriana. La valeriana es una planta muy interesante porque por un lado tiene un aspecto relajante, un aspecto donde ayuda a calmar el sistema nervioso, pero también es una planta que está muy cargada de aceites esenciales, tiene como partes muy oleosas que la convierte en una planta que también es caliente. Entonces, es curioso porque muchas de las plantas que suelen ser también como relajantes no son como tan como calientes como la valeriana. Y la valeriana es curiosa porque también es como puede tener un aspecto muy estimulante. Y eso tiene mucho que ver con el aspecto de la energética de la persona. Y la energética es, bueno, cómo está compuesta la persona. Entonces, muchas veces para personas que tienen una constitución como más fría, más tendiente, dentro de Ayurveda sería que es como más kapha, que tienen un poquito más como a poner peso, que son más frías en actitud, cuerpo y movimiento. La valeriana puede ser un buen relajante, mientras que para personas que son como muy fuego, que tienen como mucha actividad, la valeriana puede ser una planta relajante demasiado caliente, que más que relajar como que estimula.
Entonces, en ese sentido, cada planta es diferente. Y aunque bien, digo, sí, la melisa, el toronjil, la manzanilla, la valeriana, la pasiflora, todas son plantas relajantes, la forma en la que actúan es muy diferente. Bueno, a veces no tan diferente, pero en algunos casos es como muy distinta. Entonces, hay que pensar un poquito eso, como en el uso como completo de la planta y también en cuál es la naturaleza de la persona para ver cuál es la planta adecuada para poder embonarlas y poder resolver lo que está ahí. Ahora, a un nivel un poquito más profundo, porque aquí estamos hablando como a nivel un poquito de síntoma. La cuestión, y ahí la pregunta real, donde está la sanación, es por qué esa persona está sintiendo estrés o ansiedad. Y aquí regresamos a lo que estábamos hablando. Es una cuestión de empezar a revisar cuál es el origen. O sea, el síntoma es un mensaje. ¿Cuál es el mensaje? Y el mensaje puede ser desde, sabes que tienes una cuestión de trauma no resuelto que tienes que revisar, hasta una cuestión de el trabajo en el que estás no te está funcionando o deja de comer gluten, no te cae bien. Y la cosa es revisar. O sea, la cosa es empezar como esta indagación para ver realmente cuál es el origen, cuál es la raíz y trabajar desde la raíz. Porque si no, es un poquito lo que decíamos, es alopatía verde. Seguimos dando y dando y dando como diferentes remedios que sí, va, me relajan y me ayudan y lo que sea, pero si no hay una alianza profunda para trabajar con eso, difícilmente se puede resolver. Entonces, sí, está muy bien usar plantas para bajar la ansiedad, pero también se puede trabajar con esas plantas para ir profundo a ver qué es lo que está pasando. Y ahí, en ese espacio profundo, donde realmente vamos a encontrar una resolución al problema que estamos teniendo. Bueno, gracias. Con gusto. Gracias. Ah, una preguntita. ¿Y la lavanda? Bien, gracias. La lavanda, ¿qué de la lavanda? Así, ¿cómo sería su aspecto? Así como, por ejemplo, la manzanilla, la melisa, es más para las personas que tienen más fuego y no la valeriana. La lavanda, ¿dónde se ubicaría? Bueno, Con respecto a... Ale, ¿tú quieres dar tu visión de la lavanda? Sí, creo que es más para trabajar aspectos femeninos conectados con el corazón. Entonces, sobre todo para conectar con chakra corazón, para aliviar todo lo que sería, por ejemplo, sí, es una planta relajante, pero en algunos casos tiene que ver más con sintomatología o con emociones que estén reprimidas con respecto a nuestro sentir. Esa es como mi visión, ¿no? Como con respecto al sentir, hay ansiedades o hay, por ejemplo, tipos de estrés que es más generado a sobreacumulación de información. Y hay otros que tienen que ver más con estoy reprimiendo o bloqueando emociones. Entonces, cuando estoy reprimiendo o bloqueando emociones, por ejemplo, la lavanda puede ser una gran aliada para ir desbloqueando esa emoción que está ahí bloqueada. Ajá. Sí. Bueno, gracias. Dentro de mi experiencia también, digo, la lavanda no suele ser como mi primera elección como nervina, o sea, como una planta que trabaja con el sistema nervioso. Lo que dice Ale me parece súper, súper interesante y creo que puede funcionar muy bien eso, trabajado a nivel sutil. A nivel de efecto más físico, la lavanda no suele ser como mi primera elección de nervinas, porque sí tiene un efecto relajante, pero no es particularmente eh, notorio para muchas personas. De nuevo, puede variar mucho de persona a persona, pero no es como mi primera planta de cabecera. Ahora, tiene un par de efectos interesantes. Es decir, por una parte es relajante, los aceites esenciales también estimulan un poco la digestión y es ligeramente hipotensiva. Entonces puede ayudar como a bajar un poco la presión arterial. Entonces, cuando hay un cuadro que tiene pues ese aspecto, es una persona que puede tener como un poquito de presión arterial alta, estrés y cuestiones digestivas, pues la lavanda quizá puede ser como un muy buen aliado, aunque hay otras plantas que también funcionan de esa forma. Pero bueno, como Nervina, sí, está bien, no me parece como particularmente fuerte, pero si tienes una alianza fuerte con ella, pues se pueden abrir como caminos muy interesantes. Y para la parte energética, creo que es una planta que se presta mucho para trabajar de forma sutil, como dice Ale. Bien, gracias. Un gusto. Chicos, ¿alguien más tiene una pregunta? ¿Comentario? ¿Aclaración? ¿Historia o chiste o canción? Bueno, si no tenemos más preguntas, pues empezamos a cerrar. Pues Ale, muchas gracias por tu tiempo. Gracias por compartir pues un poco de tu historia, de tu conocimiento, de lo que haces. Y
¿Hay algo con lo que tú quieras cerrar esta conversación? No, gracias Juan y gracias a todas las personas que se unieron y que van a ver el video. Y bueno, invitarles sobre todo a que tengan esas conversaciones con las plantas desde este lugar que estamos compartiendo, ¿no? No desde la búsqueda de la píldora mágica, sino desde la escucha profunda hacia la naturaleza y hacia ustedes mismos. Muchas gracias, Ale. Pues bueno, Gracias. compartan este video a quien crean que le puede interesar, servir, ayudar a escuchar todo eso. Y muchas gracias, Ale. De nuevo, muchísimas gracias. Un gusto platicar contigo y pues gracias por tu trabajo y por tu camino. Chao, gracias. Ya, chicos.